Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de los Bax Tutoriales. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre las variables y los condicionales en Python. Podemos entender las variables como una caja en la cual se va a guardar un valor. Por ejemplo, en las matemáticas tenemos esta función, esta fórmula matemática que dice 20x es igual a 3x más 10. Eventualmente, en el instante de escribir la fórmula, no tenemos o no conocemos el valor de x. Y eventualmente se va a crear, ¿no? Haciendo un procedimiento matemático. Cosa similar sucede en los lenguajes de programación. No siempre tenemos el valor a mano o no conocemos el valor exacto que va a tener la función en el momento de ejecución. Entonces recurrimos a variables. Las variables van a ser esas cajitas en las cuales vamos a tener cosas que creemos que van a estar ahí de cierta manera y las vamos a utilizar pensando que van a tener ciertos valores. Y vamos a hacerlo que cumpla tales requisitos para que funcione de la manera correcta. Y esos requisitos son los condicionales, los cuales vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Ahora bien, Python posee la singularidad de que es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué queremos decir con esto? Recordemos los tipos de datos, el string, el char, el integer, el float, etcétera, etcétera. Y lo que queremos decir con que sea dinámicamente tipado es que las variables o el lenguaje en sí no se asignan en el momento de ejecución. Es decir, por ejemplo, a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo en Java, cuando usted asigna o crea una variable, es común que usted diga int a es igual a x número. Y durante toda la ejecución del programa, esa variable a va a ser de ese tipo de dato, va a ser integer. Si por alguna razón se intenta asignar un string a esa variable, va a tener un error. Eso no sucede en Python. Por ejemplo, entonces puede suceder casos como en este. Eh, B es igual a esta lista, pero luego B se puede asignar a que sea un hola. Ahora bien, Python posee también la singularidad de que es de tipado fuerte. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, en el lenguaje JavaScript, si tenés un I que es igual a un número 2 y tenés un B que es un hola, si haces A más B, lo que él va a hacer es que va a cambiarle el tipo de dato a la A, lo va a convertir a un string y va a concatenar las dos strings. Sin embargo, en Python, al ser de tipado fuerte, eso no sucede. Si hacemos A más B con un A igual 2 y un B igual a hola, lo que va a suceder es un error de sintaxis. Ok, ahora, ¿cómo generamos variables en Python? Es muy simple. Eh, Al ser dinámicamente tipado no necesitamos asignar un tipo de dato específico. Entonces simplemente la sintaxis es muy simple. Es generar el nombre, es decir, la etiqueta en el que vamos a llamar esta variable, el operador de asignación y el valor a asignar. Ahora sí, los condicionales. Pensemos el código como un flujo de ejecución, justamente eso es. Eh, durante este flujo deben de suceder ciertas cosas que van a modificar este flujo, digámoslo así. Tomemos este ejemplo. Si A, esta variable A que hemos creado aquí, que va a ser 60 menos 40, es decir, 20. Si esta variable A es un 4, va a ser tal cosa. Si no lo es, va a ser tal otra cosa. Entonces aquí entra en juego varias cosas. Primero, los operadores condicionales que posee el lenguaje Python, que son el if, el elif y el else. Ya volveremos a ellos. Pero primero debemos de entender que cuando queremos hacer alguna cosa, es muy común que hagamos comparativas. Entonces para eso utilizamos estas herramientas. Los operadores relacionales son las herramientas que nos sirven para comparar varios elementos. Por ejemplo, el operador igual a igual lo que hace es que nos revisa si los valores, por ejemplo, si estamos comparando una A es igual a 5 con una B que es igual a 6,
nos compara si son exactamente iguales. Entonces podríamos escribir if A es igual a B, va a suceder tal cosa, y si no, tal cosa, ¿verdad? Lo mismo sucede con, bueno, con el operador diferente de. Ese operador de símbolo de exclamación es un operador booleano que se mezcla ahí con otros y lo que significa es un no. Entonces, lo que quiere significar este operador de diferente igual es justamente eso, si son diferentes, si no son iguales. El operador menor que o mayor que, el mayor o igual que, o el mayor o igual que. Son operadores muy comunes que se utilizan mucho también en las matemáticas. Ahora sí, de vuelta a nuestro ejemplo. Ahora sí ya podemos entender un poco más cómo funciona este ejemplo. Aquí podemos apreciar el if. Este if es un condicional en Python y lo que nos hace es comparar justamente. Lo que hace es como un sí, digámoslo así, si lo convertimos al idioma natural. Entonces, si A es igual a 4, ejecute esta línea de código. El elif, en este caso, lo que se utiliza es para reducir las tabulaciones, porque como podemos ver en este caso, sucede if A o si A es igual a 4, haga esto. Lo que debería suceder es que si no se cumple esta opción, debería de existir un else. Pero por ejemplo, si A es igual a 4, yo puedo generar un else y puedo adentro de este else generar otro if, que vaya a ser A es igual a 5. Lo que va a generar esto es una estructura de este tipo. Para el elif se creó en Python por la necesidad de evitar que sucedieran estas tabulaciones y el código se hiciera grande de manera horizontal, digámoslo así. Entonces, el elif lo que representa es un else if, digámoslo así. Lo que sucede es que se ejecuta si la acción del if no sucede. Digamos, por ejemplo, en este caso, la A es igual a 20, ¿verdad? Porque va a ser 60 menos 40. Entraría el flujo del código iría de la siguiente manera. Entraría al if, revisa si es 4, como no lo es, bajaría y empezaría a buscar. Si no, si es igual a 5, ahí ejecutaría la línea de código. Si es igual a 6, ejecutaría la misma línea de código. Y si no cumple ninguna de las tres condiciones, ejecuta el bloque else. El bloque else es justamente eso. Si no se cumple nada de lo anterior, haga esto. Entonces, así ya con esto creo que ya podríamos entender cómo funciona esta línea de código. Ahora lo que podríamos hacer es efectivamente verificar que funcione de esta manera. Ven, en este caso no se cumple la condición puesto que A es igual a 20. Entraría a este valor, no cumple, entraría a este no cumple, entraría a este no cumple y por último entraría a este. Si cambiamos este valor por un 5, podríamos volverlo a correr y ver lo que sucede. Ven, con esto podemos ver que efectivamente se cumple la condición del if. Ok, espero que con este video les haya quedado claro cómo funcionan los condicionales y un poco sobre las variables. En caso de alguna duda, pueden escribirnos en los comentarios. Muchísimas gracias.